Hola a todos, Palermo 1509 aquí con un nuevo video. Esta vez les voy a dar mi review lo más breve posible, pero tratando de ser obviamente lo más eficaz, lo más efectivo y darles a ustedes la mejor información para que ustedes puedan decidir si es que adquieren o no adquieren este Blu-ray DVD de Chris Jericho, denominado The Road is Jericho, Epic Stories and Rare Matches from Y2J. Este es un Blu-ray, esta es la versión Blu-ray que salió a principios de este año, más concretamente creo que fue por el mes de febrero. Y aquí vamos a tener luchas escogidas por el propio Chris Jericho. Se nota aquí que este Blu-ray fue construido y desarrollado a plenitud por parte de Jericho. Parece ser que la empresa prácticamente no intervino en cuanto a la creación y al contenido de este Blu-ray, demostrando la gran consideración que Vince McMahon siente hacia Chris Jericho y todo lo que éste ha realizado en el ring específicamente o especialmente dentro de WWE. En cuanto a la forma, tenemos aquí la portada, ¿no es cierto? Chris Jericho está en una limusina, se ve en la ventana de un auto, y dentro del documental, desde donde él nos comenta un poco acerca de sus distintas luchas a presentar dentro del Blu-ray, se puede ver que Chris Jericho se encuentra viajando de un lugar al otro en limusina. Aparentemente está acudiendo a un show de WWE donde tiene que presentarse. Aquí adentro la versión de DVD tiene 3 discos, la versión de Blu-ray tiene 2 discos, pero el contenido es mayor, más extenso dentro de Blu-ray porque vamos a tener los famosos Blu-ray exclusives, es decir, en la versión de Blu-ray ustedes van a tener todo lo que tiene o todo el contenido de los discos en la versión DVD más el contenido exclusivo de Blu-ray que muchas veces son de determinados combates o ciertos segmentos de entrevistas en el caso de los documentales como este. Y la parte trasera del Blu-ray tenemos a Chris Jericho con su chompa, una de las chompas que más furor causó en redes sociales cuando él la presentó y mayor reacción obtuvo, no solo del universo de WWE, sino como lo cuenta Jericho, fue realmente muy, pero muy apetecida por muchos de sus compañeros del roster de WWE, que incluso jugaron con ella sin que él se dé cuenta, ocasionándole graves problemas, incluso que antes o inmediatamente antes de que Chris Jericho vaya hacia el ring, recién 30 segundos antes de que él vaya hacia el ring, se dio cuenta que los compañeros le dañaron la chompa porque se la pasaron probando mientras Jericho estaba distraído. En fin, esas son una de las varias anécdotas que Chris Jericho nos cuenta dentro de este Blu-ray. Y para decirles que el contenido del Blu-ray realmente es muy interesante, si bien es cierto hay algo que me parece negativo y es el hecho de que no tenemos un documental de Jericho, una entrevista en sí en la que nos comenta o nos cuenta más detalles acerca de su carrera, sino se refiere básicamente a que tenemos a Chris Jericho dentro de la limusina viajando, como les decía, y él va a contarnos o va a hablarnos respecto a cada uno de los combates que a continuación él presenta, refiriéndose en la mayor parte de esas previas a los luchadores con los cuales él iba a combatir. Así que tenemos una especie de documental brevísimo prácticamente, y la lucha completa que a continuación se nos presenta. Luchas que son escogidas por Chris Jericho, y lo que me parece agradable de este Blu-ray es que no están generalmente aquellas luchas que todo fanático de WWE ha visto de Jericho, sino nuevas que muchas veces pasaron desapercibidas, pero que tuvieron inclusive mayor calidad que las que conocimos normalmente de Jericho. Para eso, si ustedes quieren ver las luchas más populares de Chris Jericho, les invito a que vean el primer DVD que se sacó ya de él allá por el año, creo que fue 2008, 2009, y ahí sí tienen un documental extenso sobre la carrera de Jericho y varias cosas que de pronto ustedes no sabían. Además, hay que decir que Chris Jericho
Es un especialista en escribir libros también. Su último libro, Undisputed, realmente fue muy, pero muy bueno. Ha tenido 3 libros y los 3 libros exitosos, ¿no? Ahí les cuenta él también más historias respecto a su carrera y a su vida. Pero vamos al contenido del Blu-ray. Y acá tenemos, por ejemplo, que Chris Jericho arranca hablándonos de su estancia en ACW muy brevemente. Se hace poquísima mención y solamente se muestra una lucha que fue la de Hardcore Heaven de junio 22 de 1996, cuando Chris Jericho enfrenta a Pitbull 2. Ahí brevemente Jericho, entre otras cosas, nos dice que ECW obviamente se caracterizaba por el tipo de luchas extremas, de mucha violencia que realizaba, pero también había espacios para el verdadero wrestling, y él se siente orgulloso de haber contribuido para que ECW también sea recordado por tener un buen wrestling, y es así que nos presenta la lucha frente a Pitbull 2. Luego también nos habla de su estancia en WCW, solo nos muestra también una lucha. Esas son cosas que quizás son negativas para mi concepto del Blu-ray. Una lucha en SW, una lucha en WCW. Y la que nos muestra es la de Bash at the Beach de 1997, en la cual Chris Jericho enfrenta a Último Dragón. Todos sabemos que Último Dragón es una verdadera leyenda. Jericho nos comenta aquello y nos dice que para él fue un honor haber trabajado con Último Dragón y tener una muy buena lucha por el Cruiserweight Championship, ¿no? Que fue de lo mejor que él pudo tener dentro de WCW. Aparte también nos habla un poco de la rivalidad que tuvo con Dean Malenko, ¿no? Nos decía que Dean Malenko era con, por ejemplo, con Lance Storm, de los luchadores más underrated que habían existido dentro de lo que era WCW y luego en WWE, que eran verdaderos maestros en cuanto se refiere a la técnica de la lucha, a los conocimientos dentro de un ring, a la forma de luchar. Y obviamente nos presenta también una lucha por el Cruiserweight Championship Match enfrentándose a Dean Malenko. Luego de eso nos habla de su partida de WCW hacia WWE, en ese tiempo WWF, y nos dice que para él fue bastante fuerte, bastante duro la transición de lo que él hacía en WCW a WWE. En WCW él cree que tenía un poquito más de control respecto a ciertos aspectos de su personaje, mientras que en WWE se dio cuenta que todo tenía que pasar por un filtro, que ese filtro obviamente era Vince McMahon, pero que también se respetaba la trayectoria y había, da a entender él, muchos politics también dentro de la empresa, que algo que le molestó de sobremanera es que él tenía, por ejemplo, una lucha en el un Steel Cage Match enfrentándose a X-Pac, pero que él, a pesar de tener una gran trayectoria, no podía ser quien esté a cargo de la lucha, quien esté a cargo de tomar las decisiones últimas en cuanto a la lucha, que era X-Pac el que tenía que aprobar todas las decisiones que Jericho tenía o los planteamientos que Jericho realizaba, y eso a él no le gustaba, ¿no? Igual dice que él que le queda un buen recuerdo de lo que fue la lucha en sí dentro del Steel Cage, que hasta ahora se repiten varias cosas que él hizo o que él innovó dentro de esa lucha de Steel Cage frente a X-Pac en octubre 22 del 2000. Les recomiendo la vean, es una buena lucha. Y si es verdad, ustedes luego notarán que en otros de Steel Cage a futuro se han utilizado determinados movimientos que Jericho realizara en esa lucha frente a X-Pac. Luego teníamos también, él nos habla del ángulo que tuvo con Kane en el 2000, en diciembre 10, previo al combate de diciembre 10 del 2000, que es el que nos va a presentar dentro de este Blu-ray. Y era el hecho de que todo ese feudo, dice él, eran épocas locas, se inició simplemente porque derramé poco de café en Kane, ¿no? Eso hizo que Kane se enoje y tengamos esta lucha en Armagedón, un Last Man Standing match, y señala también que Kane es uno de los mejores big men y que ha sido muy infravalorado, no se le ha dado la importancia debida a Kane, que es un verdadero veterano dentro de WWE y que se ha contribuido mucho para lo que es la empresa. Eso es lo que señala Jericho, que no tiene nada más que palabras de elogio para Kane. Luego decía que las cosas estaban avanzando muy rápido,
por ejemplo, nos dice o nos hace mención a que su carrera en WWF arrancó y fue creciendo muy rápidamente al punto de que se encontró ya luego en un feudo y tuvo un combate enfrentándose a Stone Cold Steve Austin. Nos presenta ese combate que tuvo frente a Stone Cold por el título mundial y obviamente el árbitro especial iba a ser Mick Foley. Esto fue por el título mundial de WWE en la época de cuando se venía el ángulo de The Invasion. Y él nos decía que trabajar con Stone Cold Steve Austin siempre fue muy importante, fue muy atractivo, que con Steve no puedes, citando a Jericho, ¿no? Que con Steve tú no puedes saber exactamente qué es lo que él va a realizar, le encanta improvisar, le encanta innovar dentro de un combate y eso te mantiene a ti siempre atento, siempre pilas a ver qué es lo que pueda suceder y por ende los combates son mucho más espontáneos y se refleja eso para los fanáticos. Luego de eso también nos habla de el trabajo que él tenía frente a Booker T para el 2001 en pleno ángulo de Invasion y señala que con Booker se conocían desde WCW, pero que su relación no empezó siendo de lo mejor. Empezaron con varias fricciones debido a que Booker T como que se resistía a trabajar con Chris Jericho porque lo acusaba de ser un cruiserweight, ¿no? A lo que Jericho dice, yo siempre le decía a Booker que por qué me dice cruiserweight si prácticamente tenemos la misma estatura, que una vez que estas fricciones se solucionaron, no hubo problema y tienen una buena amistad incluso hasta el día de hoy y entre ellos se inventaron la palabra DiCaprio, haciendo mención a que por el tiempo en el cual ellos empezaron a trabajar juntos, DiCaprio estaba actuando en una película, creo que se llamaba o se denominaba Romeo tiene que morir, algo así, de William Shakespeare. Normalmente dicen que cuando se utiliza el término Shakespeare se refiere a que el luchador va a tener que desarrollar más su personalidad, su personaje, promover su personaje verbalmente o en cuanto a la vestimenta que utiliza, y ellos decidimos para cualquier cosa, en vez de utilizar el término Shakespeare, utilizar el término DiCaprio, así que cuando yo le decía a Booker, ahora te toca ser DiCaprio, entendíamos que tenía que dedicarse a promover su personaje y olvidarse de sus condiciones luchísticas dentro del ring, únicamente utilizar su vestimenta o utilizar su carisma o su habilidad en el micrófono para poder expresarse y potenciar lo que él quería reflejar hacia el espectador. En fin, les estoy dando una síntesis de ciertas cosas que Jericho nos decía, obviamente por el tiempo y porque me interesa que ustedes se formen su propia opinión y decidan si lo van a ver o no lo van a ver, no les voy a decir todo lo que se cuenta dentro de este DVD Blu-ray que realmente a mí me ha causado una grata impresión. Luego también Chris Jericho toca el tema respecto a las giras que WWE realizaba, en especial por aquellas épocas de la era de la actitud, hablamos del 2000, del 2001, cuando se iban, por ejemplo, a Europa, cuando se iban a Inglaterra, cuando se iban a Manchester, y él lo que dice es que lo que primero recuerda cuando le mencionan esas épocas de las giras de WWE, o más bien dicho, no lo que recuerda, sino las primeras palabras que se le vienen a la mente es extremo cansancio. Y decía eso porque la empresa prácticamente les daba muy poco tiempo de estancia allá. Ellos partían de Estados Unidos, llegaba el avión allá, se presentaban e inmediatamente después de la presentación tenían el tiempo contado para abordar el avión y regresar a los Estados Unidos. Dice que inclusive eran tan fuertes los horarios y tan emergentes las necesidades que tenían ellos de regresar y seguir cumpliendo con el horario, con los horarios establecidos para distintas presentaciones en otros lugares en los Estados Unidos, que incluso el Undertaker en una gira en Europa había tenido una herida y que no se le avanzó inclusive a suturar, ¿no? A pasar los puntos en la herida por la urgencia que tenían de trasladarse, así que tuvieron que hacerlo eso en el avión. Dice que eran cuestiones de locos, ¿no? Cuestiones de una locura extrema que se vivían en esos tiempos. Nos presenta esta lucha de Rebellion, noviembre 3 del 2001, por el WCW Championship Match, enfrentando a Chris Jericho frente a Kurt Angle. Si Chris Jericho, les digo, no decía esto previo a este combate o previo a la presentación de este combate, jamás me habría dado cuenta. El tener a Chris Jericho con toda su calidad, con toda su habilidad,
y encima combatir frente a Kurt Angle, ver el combate, uno lo que menos se puede imaginar es que ellos sufrían esas penurias. Decía Jericho también que lo único que recuerda de la lucha frente a Angle es la necesidad que tenían ya de dar por terminado el combate y de pensar más ya en empacar las cosas, de irse de viaje y retorno a Estados Unidos para seguir cumpliendo con los horarios. Eso, como les digo, como fanático no se notó y me parece que tuvieron una muy buena lucha. Luego tenemos, bueno, Chris Jericho también nos habla de que prácticamente nadie, solo él, podía ser un tú a tú con The Rock verbalmente. Y eso fue algo que a él le enorgullece mucho, no tiene más que palabras también de elogios a La Roca, un respeto extremo hacia La Roca, destaca lo profesional que era y el hecho de que siempre tuvieron buena química trabajando juntos y que también él notaba que The Rock se sentía cómodo trabajando con él porque sabía que iban a salir buenas cosas, buenas luchas, buenos ángulos, buenas promos. Y él se encarga de destacar que todo mundo se recuerda por lo general que él derrotó a Stone Cold y a The Rock en la misma noche en Vengeance 2001 para proclamarse como el primer campeón indiscutido de la empresa, pero que se olvidan que luego Chris Jericho hizo algo mejor que eso, o algo que cimentó su legado o cimentó también el título conseguido en Vengeance en diciembre del 2001. Y esto fue que en Royal Rumble tuvo que defender su título mano a mano enfrentándose a The Rock. Para completar la Jericho, no solamente defendió el título en el Rumble ante The Rock, sino que en el evento inmediatamente posterior, en No Way Out, defendió también ante Stone Cold Steve Austin. Pero en síntesis, volviendo a este tema, señalaba Jericho que entre La Roca y él se juntaron previo al combate y vieron la mejor manera o la manera más innovadora para que Y2J derrote a The Rock. Eso no les voy a contar cómo fue, pero realmente se vio muy elegante el final, algo que no se esperaba y una forma sorpresiva de derrotar al Great One. Dice que eso le salió muy bien y es cierto, esta lucha fue muy buena y lamentablemente no es muy recordada, ha caído en el olvido, debió ser sobre todo porque ese Royal Rumble del 2002 fue uno de los mejores Royal Rumbles de todos los tiempos. Hablo del main event, del Rumble en sí, pero yo les recomiendo de sobremanera que vean esta lucha y que puedan ustedes darse cuenta de la gran química que tenía The Rock y Chris Jericho. Luego también Jericho hace una analogía y él dice que él es del George Harrison de WWE, pues él considera que John Lennon y Paul McCartney son The Rock y Stone Cold Steve Austin, que son lo mejor, lo máximo que él ha conocido como superestrellas dentro de lo que es WWE y del wrestling en general, y que él se sentía muy bien de ser el George Harrison, de ser aquel que pueda acompañarlos de la mejor manera, aquel que tiene la fama de ser un excelente luchador, de ser un gran trabajador dentro del ring, de tener carisma, de poder hablar bien, pero que obviamente él no iba a llegar a los niveles de The Rock y Stone Cold, pero era la mejor compañía que ellos podían tener para verse más creíbles dentro de un ring y que a él no le incomodaba ser el número 3. Luego de eso, también nos habla de que él fue el único, según él, que le sacó las mejores luchas a Hulk Hogan en el 2002, cuando Hulk Hogan hizo su retorno a la empresa y fue campeón mundial de WWE. Él considera que con Hulk Hogan fue él el que sacó las mejores luchas de Hulk. Luego de eso, también nos muestra una lucha que tuvo frente a Triple H y él dice, yo he luchado frente a Triple H 30 veces siquiera y esta es la única vez que recuerdo haberlo vencido, haberlo derrotado. Nos muestra lo que fue esta lucha. El ganador de esta lucha iba a ir frente a Hulk Hogan por el título indiscutido de WWE. Luego de eso también nos muestra una lucha que tuvo frente a Jeff Hardy en el 2003 y Chris Jericho señala que Jeff Hardy tenía un carisma impresionante, que Jeff Hardy tenía el X Factor, ese factor que te permite ser un luchador muy, pero muy querido por la gente y que para eso a él le resultaba muy fácil
y le gustaba luchar frente o trabajar con Jeff Hardy, porque cualquier cosa que él hacía era fácil generar reacción del público, puesto que el público adoraba a Jeff. Y también dice que trabajar con Jeff Hardy era algo parecido que trabajar con Stone Cold Steve Austin, puesto que a Jeff le gusta innovar bastante, ser bastante espontáneo en lo que hace, entonces era difícil preparar o predecir lo que él iba a realizar. Por lo tanto, decía, las reacciones que yo tenía frente a lo que Jeff Hardy hacía eran bastante espontáneas y se veían bien ante la gente. Nos presenta una lucha en Raw en febrero 10 del 2003. Luego de eso también hace mención a Edge, dice que con Edge siempre tuvo una buena química, el gran problema que tuvo es que Edge prácticamente pasaba lesionándose y sus feudos nunca fueron lo suficientemente largos como para poder sacar lo mejor de cada uno y tener mejores luchas y mejores feudos aún de los que tuvieron. Luego de eso también nos habla brevemente respecto a la rivalidad que tuvo con Shawn Michaels, a quien obviamente por sus libros en el anterior disco también uno se puede dar cuenta que Jericho lo admira en demasía, que lo considera uno de sus mejores amigos y además dice que es una de las razones principales por las cuales Y2J se dedicó al wrestling y era a quien él quería imitar, ¿no es cierto? Pero nos muestra aquí una joya y esta le recomiendo de sobremanera que la vea. Es una lucha que no tiene nada que ver con las luchas que tuvieron en los pay-per-views allá por el año 2008, cuando tuvieron un gran feudo, una gran rivalidad que es muy recordada por todos y que para Jericho, por ejemplo, es la mejor rivalidad que ha tenido en toda su carrera, y eso es decir bastante. Nos muestran un Last Man Standing de un Raw que se desarrolló en Londres. Ojo con lo que realiza Chris Jericho, con el Walls of Jericho que le realiza a Shawn Michaels allá, es muy especial. Y él dice, bueno, si estaba por ahí ese vehículo, tenía que utilizar ese vehículo. Les aconsejo que vean esa lucha, era por el título mundial de la empresa. En ese tiempo Chris Jericho era el campeón. Luego también ya en el disco 2, Chris Jericho hace mención a lo que son los dark matches, se refiere a básicamente a la importancia que significa el darle algo más a la gente que se encuentra presente dentro de un show en vivo de WWE, dentro de un Raw, dentro de un SmackDown, darle algo más para que la gente se vaya con una sonrisa adicional a la casa, y que especialmente eso va dirigido para aquellas personas que están en el attendance live viendo el evento y que están disfrutando del evento de turno. Dice él que aquellos que no les gusta simplemente se van y punto, pero que a él le encanta darle algo más a la gente y que esa pasión, ese deseo de luchar y luchar con responsabilidad hacia el público, porque él dice, yo antes me inicié luchando para 50 personas y siempre aprendí que lo más importante eran esas 50 personas o quien esté en attendance de ese momento en vivo. Dice él que cuando las cámaras se perdían o se van o se terminan, se acaba un Raw, por ejemplo, ellos van a tener incluso más libertad para poder trabajar. Y dice que que si hay alguien que compartía aquello, era John Cena, que trabajar con John Cena era como trabajar con The Rock antes o como trabajar con Stone Cold Steve Austin, que estaba trabajando con la cara de la empresa y que con John compartían ese deseo de darle a la gente siempre algo adicional y que se vayan contentos. Nos muestra una lucha que tuvieron un street fight, también fue en Europa, en un Raw del 2008, era por el título mundial de la empresa. John Cena era el campeón, enfrentaba a Chris Jericho. Es otra de las joyas, algo que es muy difícil de encontrar. Luego de eso también nos habla de su rivalidad con Rey Mysterio, dice que Rey Mysterio es el mejor high flyer de todos los tiempos, que no es Shawn Michaels, que es Rey Mysterio, y que él en ese tiempo era el heel consumado, entonces él le pidió a Vince que hacer más personal la lucha con Rey Mysterio y que esté en juego la máscara de Rey Mysterio frente al título intercontinental de Chris Jericho, así que nos muestra la lucha que tuvieron en The Bash en junio 28 del 2009. Dicho sea de paso, una de las cosas que Jericho previo a esta lucha y este feudo dentro de WWE con Rey Mysterio, él nos decía que tenía como pendiente el tener una buena lucha con Rey Mysterio, que en WCW se enfrentaron muchas veces, pero que nunca pudieron tener
una lucha que él considerara buena o al nivel de lo que ambos podían dar. Posteriormente a eso nos habla de la importancia que es para cualquier luchador que está dentro de WWE de trabajar en Madison Square Garden, que si tú no sientes pasión o no sientes algo especial al ingresar a Madison Square Garden, es mejor que te vayas en ese momento, dejes tu carrera, dejes WWE y te olvides de todo. Así de importante para Jericho era, y nos presenta también una lucha que considero es escasa, creo, me cuesta recordar que esté en otro DVD, en otro Blu-ray, y es The Raw de noviembre 16 del 2009, un Triple Threat Tag Team Match. Imagínense, Chris Jericho y Big Show, que hicieron una muy buena pareja, Jerry Show, versus John Cena and The Undertaker, y versus D-Generation X. De pronto esta lucha está también en el último Blu-ray que sacaron de D-Generation X años atrás. Pero igual les digo, es una muy buena lucha por el talento que se encuentra ahí presente y por la arena sobre todo, y el tipo de público que siempre es especial, el que se encuentra en Madison Square Garden, que es el lugar donde WWE prácticamente nació. Luego de eso tenemos también, nos habla un poco respecto a lo que le hicieron con la Chompa, esa Chompa que sacó allá por el año, creo que fue 2011, 2012. Fue previo al feudo que tuvo con CM Punk, y nos comentaba que, por ejemplo, Brodus Clay o Christian intentaron probarse la Chompa a espaldas de él, y luego él se daría cuenta de que algo le hicieron a la Chompa, parece que le dañaron las luces, que él tenía un dispositivo por el cual al aplastar se prendían o se encendían las luces de la Chompa y se hacía bastante colorida su ingreso al ring, sino que 30 segundos antes de ingresar al ring, previo al combate con CM Punk, él se dio cuenta que estaba mala la Chompa de un lado. Les dejo la pica también aquí para que ustedes vean qué fue lo que sucedió y cómo Chris Jericho resolvió ese problema, o de pronto no lo resolvió. Luego de eso también tenemos otra lucha de la cual él se siente muy orgulloso, que es la que tuvo frente a Rob Van Dam en 2013, un verdadero clásico en Raw. También la tenemos en este Blu-ray, y él se considera muy, pero muy honrado de que Vince McMahon haya depositado su confianza para que Van Dam haga su regreso y su primera lucha dentro de WWE, enfrentándolo a Chris Jericho. Dice, muchas veces los combates cuando son en televisión en vivo se reducen en cuanto al tiempo. En esta ocasión sucedió algo muy extraño. Pues sucedió lo contrario, nos dieron 8 minutos más que a cualquiera le haría problema, pero a mí me encanta tener más tiempo siempre para luchar, y considero que, decía Jericho, que RVD y yo realmente tuvimos una muy buena actividad ahí, un muy buen combate, ¿no? Luego también nos muestra su lucha, su Steel Cage Match del 2014 en Raw, enfrentándose a Bray Wyatt. Para más adelante, en Night of Champions, también se refiere un poco a Randy Orton. Nos señala también cuáles han sido o quiénes han sido sus mejores oponentes, cuáles han sido sus momentos más grandiosos dentro de su carrera, ¿no? Y los Blu-ray Exclusives tienen ustedes aquí en Unforgiven, la lucha que tuvo por el título intercontinental en el 2004, Chris Jericho enfrentándose a Christian. Fue una lucha de escaleras, les recomiendo la vean. También nos habla de otra lucha que tuvo frente a Rey Mysterio en el 2009, en junio 15, por el título intercontinental. Para más adelante también señalarnos el Fatal 4-Way Match que tuvo frente dentro del Fatal 4-Way Match, que era un evento que apareció allá por el año 2010, creo que tuvo una sola versión, y fue frente a Evan Bourne. Todos recordarán a Evan Bourne. Realmente aquí se puede ver a plenitud a los dos luchadores destacarse en lo que ellos más saben hacer, que es luchar, y obviamente Evan Bourne, al tener a Chris Jericho ahí, un experimentado, que siempre lucha para hacerte quedar bien también a ti, para sacarte una buena lucha, pudimos apreciar que Evan Bourne desarrolló todo su potencial también dentro de esa lucha. Es recordada porque se pudo ver la mejor versión de Bourne posible, obviamente gracias a Chris Jericho. Y para terminar, la última lucha, él la denomina The Ultimate Violation, que fue en Payback del 2013, Chris Jericho enfrentándose a CM Punk. En fin, para resumirles mi criterio, mi pensamiento sobre este Blu-ray de Chris Jericho, les quiero decir que
ha sobrepasado mis expectativas. La primera versión el primer disco que se sacó de Chris Jericho, como les decía, por el año creo que fue 2008, 2009, realmente fue muy bueno, especialmente se esperaba mucho sobre el documental. Las luchas no las esperaba yo tanto así con mucha expectativa como para este Blu-ray, puesto que yo tengo todos los pay-per-views de la empresa en DVD o en Blu-ray, entonces puedo ver, o eran luchas que normalmente o generalmente yo ya las había visto o las podría volver a disfrutar. En este Blu-ray ustedes tienen o se nota que tenemos el contenido seleccionado específicamente por Jericho, aquellas luchas que de pronto no fueron de las más conocidas, pero no por eso dejaron de ser muy buenas e incluso superiores a otras que son muy conocidas. Brevemente, Jericho, al contarnos sus vivencias previo a cada combate, nos relata también un poco de su vida y de aspectos que ni en los libros, les digo, ni en el DVD anterior uno podía conocer. Así que Jericho confirma que es una caja de sorpresas, que siempre ha sido uno de los luchadores más entregados a su gente, que ha logrado conjugar sus dos pasiones, la lucha libre y su grupo Fozzy de rock. En fin, Jericho lo ha realizado todo. Le recomiendo este Blu-ray, que a excepción del poco contenido que tiene de SW y de WCW, considero que mejor que esto, imposible para resumir la carrera de Jericho. Eso ha sido todo, espero les haya agradado mi review y ustedes decidan. Me gustaría también ver qué es lo que opinan respecto a lo que les cuento de este Blu-ray, o si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo, qué es lo que opinan respecto a esta versión de The Road is Jericho, Epic Stories and Rare Matches from Y2J. Saludos y que la pasen bien.